Estimados oyentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, nuevamente aquí en nuestro programa Musicalmente, ¿no? Que se produce todos los lunes a las 2 de la tarde. Hoy día es un día importante para mí, en especial, muy personal, porque hoy termina un ciclo que ha sido importante en relación a la posibilidad de poder tener vínculo directo con personas que de alguna u otra manera han constantemente mostrado interés en el conocimiento de la salud mental y de las neurociencias. Hoy es nuestro último programa por Radio Filarmonía. Esta es una situación que está planificada, ¿no? Claramente les había comentado que la situación de la radio es complicada desde el punto de vista económico y lógicamente se está viendo todas las formas de poder reflotar la radio desde el punto de vista económico, ya que consideramos como parte de la familia de esta radio que todos los esfuerzos y la programación por seguir brindando cultura, música y por supuesto información está bien estructurada en el proceso, pero lamentablemente a pesar de esto, ¿no? Al ser una radio sin fines de lucro es difícil poderla mantener si es que no tenemos auspiciadores, ¿no? Es por esta circunstancia que va a ser mi última reunión con ustedes. Yo les agradezco muchísimo el acompañamiento que he tenido de parte de ustedes. Me he sentido muy reconocido, pero además, como les digo, muy acompañado en estas jornadas que hemos tenido todos estos años. Y no tengo más que agradecerles a ustedes por estar ahí, agradecer, por supuesto, a la familia de Filarmonía, que me acogió en este proyecto de comunicar sobre información en salud mental y en neurociencias, a quienes han estado mucho más cercanos a mí, ¿no? A Luis Ríos, que siempre me acompaña con esta simpatía y este buen ánimo que tiene para el trabajo. Muchas gracias, Luchito, por acompañarme todo este tiempo. Como me habías dicho tú antes de empezar la transmisión, ¿no? Debo decirte que yo también te voy a extrañar, por supuesto que sí. ¿No? Gracias por todo, gracias a Radio Filarmonía. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy lo he escogido justamente en relación a una recopilación de nuestro primer programa, ¿no? Nosotros hablamos en nuestro primer programa de aquellas circunstancias que transitaban en los profesionales que enfrentaban el COVID en primera línea, ¿se acuerdan? Fue en ese tiempo que este proyecto se lanzó y tuve la suerte de entrevistar al doctor Adriel Olortegui, que es un reconocido epidemiólogo y que tenía en ese momento amplio conocimiento de lo que estaba pasando con respecto a la epidemia del COVID y cómo los médicos comprometidos en primera línea para este tratamiento, ¿no? Estaban pasando por procesos muy intensos de ansiedad y de depresión, puesto que, como ustedes recordarán, ustedes como población y mis colegas quienes están en primera línea, no se conocía mucho de este virus. Estábamos todos aprendiendo en el camino cómo se comportaba, pero el riesgo de morir, ¿no? Era inminente. De hecho, muchos colegas fallecieron en esta intención de salvar a la población, ¿no? Y por más cuidados que se tuvieron, no hubieron muchos profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, que estuvieron en primera línea y que lamentablemente perdieron la vida en estas circunstancias. Pero a pesar de eso, el cuerpo médico siguió trabajando, siguió adelante con una extraordinaria resistencia al estrés persistente. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que el ser humano
pueda tener esta capacidad de resistir al estrés persistente, a pesar de que claramente el estrés persistente siempre trae como consecuencia, si es que no termina y la intensidad es muy alta, trae como consecuencia, lógicamente, ¿no? Afectaciones no solamente desde el punto de vista neuropsicológico, sino también desde el punto de vista de la salud general. Y entonces hay un factor reconocido, sumamente importante, una sustancia que es fundamental para generar en todas las personas resistencia al estrés persistente. Y esta sustancia es la serotonina. Hoy vamos a hablar de el síndrome serotoninérgico, que es una condición en la cual hay demasiada serotonina generada por el organismo y esto, en vez de generar bienestar, puede generar malestar, no solamente neuropsicológico, sino también malestar en el equilibrio del funcionamiento de los órganos internos y que puede llevar a la persona a la muerte. Permíteme hacer una viñeta para todos ustedes. Hoy está muy de moda tomar medicamentos y elementos que no necesariamente son prescritos, ¿no? Hoy sale algo al mercado que promete una serie de posibilidades de mejoría de la salud del individuo y uno inmediatamente va, compra y lo toma. Y lo toma no solamente en las cantidades recomendadas, sino en más cantidad, porque se promete que a mayor cantidad de esta molécula uno va a mejorar. No tengo que nombrarles qué moléculas se han ido poniendo de moda, ¿no?, en estos tiempos, pero el síndrome serotoninérgico es un ejemplo claro de que uno solo debe ingerir lo que realmente necesita o debe ingerir sustancias que reemplacen momentáneamente la falta de otras sustancias que el individuo debería producir. ¿Se dan cuenta? Entonces, no debo tomar sustancias determinadas o electrolitos determinados porque alguien me ha dicho que es mejor para mi salud, cuando en realidad no lo necesito. Uno debe tener presente que la naturaleza es sabia y que la regulación de la salud general en el individuo está monitorizada permanentemente sobre los propios sistemas de alarma del organismo y que solo cuando claramente hay una situación en la cual uno está perdiendo la salud general y se descubre que falta un elemento o que esto se puede corregir con una sustancia determinada, un medicamento, es cuando entonces uno debe ingerir esto, ¿no?, recomendado y prescrito. La serotonina es un extraordinario neurotransmisor. Es fundamental para el funcionamiento, no solamente, como les decía, del cerebro en relación a la conducta, sino también del organismo en general. Pero un exceso de serotonina puede producir la muerte de un individuo, como lo puede hacer cualquier otra sustancia en exceso. Nada en exceso es bueno, nada, ni siquiera el ejercicio. Cuando uno nace, nace con una estructura corporal y tanto el corazón como los otros órganos, el hígado, los riñones y todos los otros órganos están claramente determinados para poder dar salud al organismo en los que se encuentran estos órganos internos. Y está medido exactamente para el tamaño, ¿no es cierto?, para la presión que va a recibir, para cómo el corazón debe afrontar situaciones en este individuo en especial. Entonces, ninguna hipertrofia es buena, músculos grandes para verse grande, ¿no? Ni tampoco una hipotrofia de los músculos es buena. Tener una musculatura adecuada para el individuo va a hacer que su corazón no se esfuerce y actúe correctamente, como sus riñones, como el hígado, etc. Entonces, nada en exceso es bueno. ¿Estamos de acuerdo? La única forma de saber que a alguien le falta algo es midiéndolo en la sangre. Yo no puedo decir, seguro que te falta esto, toma más. Yo recuerdo mucho, antes de ser médico,
en la década del 70, 80, la gente decía, ¿no? Los que toman litio están locos y la gente toma litio porque le falta. Y eso no es verdad. A nadie le falta litio. El litio es un fármaco que sirve para una serie de trastornos, pero a nadie se le ocurriría tomar litio por si acaso. Así como para este oligoelemento, es para todas las otras moléculas. Entonces, cuidado con tomar una sustancia porque alguien les dijo que era bueno y esto puede producirle más bien malestares que les va a ser difícil de identificar hasta que el problema ya esté claramente establecido. Entonces, hablemos del sistema serotoninérgico, de la serotonina y qué sucede cuando hay mucha serotonina. Vean ustedes. La serotonina es un neurotransmisor extraordinario y para sorpresa de ustedes probablemente, ¿no? Deben saber que la distribución de la serotonina es muy característica. En el cerebro solo existe 1% del total de la serotonina de todo el organismo. El otro 99% está distribuido en el resto del cuerpo. Solo 1% hay en el cerebro. Y sin embargo, ese 1% es suficiente para que la serotonina se comporte como un macroregulador del sistema nervioso, tanto del cerebro como de la médula. La serotonina es la mamá de todos los otros neurotransmisores. No hay forma de que los neurotransmisores, dopamina, acetilcolina, de los que hemos hablado anteriormente, o glutamato, o GABA, o noradrenalina, funcionen correctamente si no están monitorizados y gobernados por la serotonina, que es un macroregulador. La serotonina está distribuida ampliamente en el sistema nervioso y es una red muy enraizada y distribuida de tal forma que va a permitir regular todos estos neurotransmisores. Pero no solamente los neurotransmisores, también regulan al aparato inmunológico del cerebro. También regula la transmisión de las sustancias, no solamente de neurotransmisores, sino también de sustancias inmunológicas. ¿Se dan cuenta? Todas aquellas sustancias que se encargan de mantener en buena salud a la neurona, sea quien fuere, quienes directamente influyen sobre ella, ¿no? Están regulados por la serotonina. Por eso es tan importante la serotonina. Entonces, cuando uno dice, si me preguntaron ustedes, Alberto, si es un macroregulador, ¿no? ¿Cuál es la función de la serotonina en el cerebro? Es extraordinaria. La serotonina es el neurotransmisor que mantiene los ciclos. El ciclo sueño-vigilia, el ciclo alimentario, el ciclo sexual, todo lo que signifique ciclo de funcionamiento dianos va a estar regulado por la serotonina. ¿Qué les parece? Esa es la razón por la cual cuando una persona sufre de depresión y en el compromiso de su depresión está la serotonina presente, funcionando incorrectamente, el compromiso en depresión es de todo el sistema, no es solamente del cerebro. Uno efectivamente está triste, no tiene ganas de hacer cosas que usualmente le generaban placer, ¿no es cierto? Pero además tiene problemas del funcionamiento general del organismo, porque la serotonina, el otro 99% que les decía no está en el cerebro, con el cerebro solo está el 1%, esa serotonina regula el funcionamiento del tracto gastrointestinal. ¿Se dan cuenta? El estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. Regula los procesos inflamatorios, la respuesta inmune. Regula la respuesta ante situaciones de estrés a través de la producción de hormonas determinadas o de neurohormonas o de sustancias relacionadas con el aparato inmunológico. También regula los procesos de cicatrización, regula las plaquetas. Todo eso hace la serotonina. Por eso es que cuando hay ansiedad o hay depresión, no solamente hay un compromiso, como les decía, del cerebro, sino también hay un compromiso del organismo en general. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo,
tiene un proceso oncológico, tiene cáncer y están tratando ese proceso, ¿no? La depresión se condice con ese trastorno o está presente como una comorbilidad, dependiendo del tipo de cáncer, entre un 45 y 75%. Y la recomendación es tratar la depresión para que la respuesta inmunológica y la respuesta al tratamiento y el pronóstico de ese proceso oncológico sea mejor, porque se reconoce que los antidepresivos que regulan la serotonina tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Qué les parece? Por eso es tan importante este neurotransmisor. Entonces, en buen romance, la serotonina es un macroregulador del sistema nervioso que se encarga de poner la pauta para el funcionamiento de todos los otros neurotransmisores. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo este neurotransmisor. Por eso que la serotonina está involucrada en casi todos los trastornos del área de la psiquiatría. Está involucrada en los procesos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, en la psicosis, en general, en casi todos los trastornos del área, porque lógicamente sea porque la serotonina pierde el control o porque las sustancias sobre las cuales gobierna pierden el orden y le hacen perder a la serotonina la posibilidad de control, ¿no? Se va eso a manifestar en las enfermedades como síntomas. ¿Qué les parece? Por lo tanto, es tan importante que la serotonina controle al sistema nervioso para cumplir con los ciclos, como les decía, el ciclo de sueño, el ciclo alimentario, etcétera, como que sus subordinados también estén en orden. Entonces la serotonina tiene su propia monitorización, tiene su propia autorregulación y lo hace desde el momento en que ella se comienza a sintetizar en el sistema nervioso central, periférico y en otras células. Ella tiene su propia posibilidad de gobernarse. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que tiene alguna dificultad, algún trastorno en el que la serotonina está comprometida, intervendrá con un sistema externo que mejore la función de la serotonina momentáneamente para después dejar que la serotonina nuevamente se autorregule. Pero ¿qué pasaría si yo tomo fármacos para aumentar la producción de serotonina y no tengo ningún problema? No me falta serotonina. Lo que va a suceder es que va a haber un exceso de serotonina en el organismo que no va a estar bajo el control del sistema serotoninérgico porque es exógeno. Eso va a alterar la función de la serotonina en su autorregulación y en la regulación posterior de otras sustancias o redes y generará un síndrome que es grave, que se conoce como síndrome serotoninérgico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el síndrome serotoninérgico es una reacción farmacológica grave que usualmente se genera por el uso de medicamentos o sustancias que acumulan niveles muy altos de serotonina en el organismo y que esto, en vez de hacerle bien al organismo, le genera mucho daño, le genera mucho daño. Los síntomas leves más importantes del síndrome serotoninérgico son temblores, porque el sistema serotoninérgico, les comento, también regula el funcionamiento de los músculos voluntarios. ¿Qué les parece? Y entonces va a producir temblores, como regula el tracto gastrointestinal, diarrea, rigidez muscular, fiebre y puede producir convulsiones. El síndrome grave serotoninérgico puede llevar al individuo a la muerte. ¿Qué les parece? Entonces hay que tener cuidado. Si de alguna u otra forma voy a tomar un medicamento que va a regular el sistema serotoninérgico, ¿no es cierto? Porque tengo un trastorno que identifica una mala performance de este neurotransmisor, tiene que ser medicado. Tiene que hacerlo un profesional. No puede hacer cualquier persona no les puede decir, tomen esto, a mi primo le dieron, tú igual y le dieron tal cosa. No. O toma esta sustancia, que uno no sabe qué es, claro, que se vende libremente y resulta que es una sustancia que tiene
precursores de la producción de serotonina y estoy sumando al tratamiento, ¿no?, una intervención que es claramente farmacológica y que puede producir un síndrome serotoninérgico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, el síndrome serotoninérgico puede ocurrir cuando uno debuta, aunque es infrecuente, cuando uno debuta en la toma de fármacos pro-serotoninérgicos. ¿Cuál es el grupo más importante de fármacos pro-serotoninérgicos? Son los antidepresivos. La mayoría de antidepresivos ejercen su acción antidepresiva, ¿no es cierto?, mejorando la performance de la función serotoninérgica. Esa es la razón por la cual, para evitar este tipo de dificultades, cuando se receta un antidepresivo, se comienza a recetar a poquitos, ¿no es cierto? Ningún médico de la especialidad o que no sea de la especialidad, pero que maneja el uso de los antidepresivos, se le va a ocurrir poner un antidepresivo en dosis plenas cuando sabe perfectamente que tiene que hacerlo a poquitos porque no conoce la reacción del paciente y su tolerabilidad al uso de estos fármacos. Entonces empieza suavecito, sin correteos. Entonces, primera posibilidad, que tome un fármaco serotoninérgico nuevo. 2, el aumento de la dosis. Hay que tener cuidado porque genera una mayor probabilidad de producir síndrome serotoninérgico. Pero si yo, aparte del antidepresivo que estoy tomando, alguien me recomendó tomar, por ejemplo, hierba de San Juan, ¿no es cierto? Esta hierba llamada San John's, que se vende sin ningún cuidado, sin receta médica, puede generar esta aumentación, un síndrome serotoninérgico. Y uno no lo va a asociar a eso, lo va a asociar al fármaco, cuando en realidad estoy tomando una sustancia que contiene precursores de serotonina que van a generar una mayor producción de este neurotransmisor. Y claro, si uno no le dice eso al médico, el médico no va a contabilizar que está tomando productos serotoninérgicos que pueden aumentar el tenor de este neurotransmisor, que es buenísimo, pero que en exceso puede producir esta condición que como les digo, puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, siempre comunicar. Así les parezca, no, pero si esto es, ¿cuántas veces he escuchado yo en la consulta? Pero doctor, si es natural. Pero doctor, si me lo recomendó mi amigo que tiene lo mismo. Pero doctor, si yo tomo menos de lo que tomaba fulanito. Cuando en realidad no están claros del peligro que puede generar juntar otras sustancias que claramente para quien no está en la especialidad, ¿no? No ven su relación serotoninérgica, pero para quienes estamos en la especialidad, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la población que tiene más riesgo de hacer síndrome serotoninérgico? Aquellas personas que medicadamente toman fármacos procolinérgicos, como los antidepresivos, personas que sin ninguna información toman o suman efectos serotoninérgicos a otros fármacos, o los que por abuso ingieren mayor cantidad de la prescrita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener esto en cuenta. El síndrome serotoninérgico tiene una serie de síntomas que, si se genera por un medicamento, van a iniciarse después de la toma del medicamento o cuando se aumenta la dosis del medicamento. Los síntomas más importantes que se puede presentar en este contexto son aquellos síntomas, miren bien, que están relacionados con la función de la serotonina. Primero, inquietud, agitación, porque la serotonina regula el movimiento. La serotonina es un neurotransmisor que regula la conducta y regula la motricidad. Entonces, si está en exceso, el paciente puede tener una agitación psicomotriz o mucha inquietud. Puede producir insomnio, porque el exceso de serotonina va a impedir que aquellas sustancias que se encargan de inducir el sueño se presenten adecuadamente. Puede producir confusión, porque el paciente está sobreexcitado. Entonces va a entrar en confusión.
la frecuencia cardíaca aumentará. La presión arterial también aumentará. Las pupilas se van a dilatar. Y habrá una pérdida de la coordinación muscular, una pérdida de la coordinación motora, y el paciente comenzará a presentar espasmos musculares. O sea, los músculos se comienzan a contraer. Y ustedes saben cuál es la estructura del organismo que más aumenta la temperatura del organismo. Es el músculo voluntario, justamente. Este músculo, ¿no? El músculo que nos permite hacer nuestros procesos cotidianos, hablar, caminar, etc. Este músculo es el que más energía produce. Y si yo estoy en un síndrome serotoninérgico, los espasmos musculares van a aumentar la temperatura. Entonces, uno de los síntomas frecuentes, ¿cuál es? La hipertermia, un aumento de la temperatura del organismo, que la gente interpreta como fiebre. Pero no es fiebre tal cual, porque no es que haya una sustancia, ¿no?, que genere una infección y esto aumente la temperatura como mecanismo de defensa. No, es que nosotros, sin ninguna razón aparente, aumentamos la temperatura corporal a través de un aumento del metabolismo del músculo, porque la serotonina está en exceso. Y esta hipertermia, esta, entre comillas, fiebre, no baja con fármacos para la fiebre, no. Porque no es ese el origen, no es un bicho, no. ¿Se dan cuenta? Puede haber también, como les he dicho, rigidez muscular, sudoración intensa. ¿Por qué? Porque como aumenta la temperatura, el músculo se está contrayendo, el organismo busca una forma de perder calor. Y una de las formas más eficaces de perder calor, lógicamente, es sudando. Como el tracto gastrointestinal también se altera, el paciente tendrá diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, temblores distales. ¿Se dan cuenta? Y ya si el proceso de este síndrome serotonínrico es grave, ¿no?, la temperatura corporal estará tan alta que se generarán convulsiones, ritmo cardíaco irregular y pérdida de conocimiento. ¿Qué les parece? Todo por un exceso de la presencia de la serotonina en el organismo. Que como ven, la causa más frecuente es nuestra irresponsabilidad. El tomar cosas que nos han dicho que es buena y no hemos averiguado, solo porque nos dicen que es buena. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy concentrados en esto, ya para que tengan ustedes mucha atención. Tomar antidepresivos no es el problema. Antidepresivos medicados para pacientes con problemas de depresión es perfecto, ¿no?, en depresiones moderadas a severas. ¿Por qué? Porque claramente hay una disfunción de la serotonina. Entonces el antidepresivo lo que hace es corregir esa disfunción. Pero si yo sobre esa sustancia pongo otras sustancias que también van a generar una mayor producción de serotonina, puedo generar un síndrome serotoninérgico. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, resumimos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales un individuo puede tener un síndrome serotoninérgico? ¿No es cierto? Uno, el uso de medicamentos serotoninérgicos que hayan sido colocados de manera imprudente, o sea, inicialmente con dosis plenas, ¿no es cierto? Y que esto genere una afección, sin conocer exactamente cuál es la sensibilidad del individuo con respecto a ese fármaco. Además, puede producirse, por ejemplo, miren ustedes, si yo tomo un antidepresivo y tomo un antimigrañoso, ¿no?, puede tener sustancias que generen una mayor producción serotoninérgica. O si tomo analgésicos opioides, ¿se dan cuenta? Eso también puede sumar a una mayor presencia de serotonina en el organismo. ¿Qué les parece? Lógicamente, si intencionalmente lo tomo en exceso, no, voy a generar un síndrome serotoninérgico. El problema es que hay, como les decía, muchos medicamentos de venta libre
que no necesitan receta médica, que están asociados al síndrome serotoninérgico. ¿No es cierto? Entonces hay que tener esto en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los fármacos que están en mayor posibilidad de producir un síndrome serotoninérgico? Tomando solamente uno de ellos, lo cual es muy infrecuente, ¿no? O combinando. Los primeros son los antidepresivos. ¿Cuáles antidepresivos? Los más recetados en el mercado son aquellos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿no? Son esos antidepresivos que van casi únicamente sobre la función de la serotonina, bloqueando una bomba que evita que el neurotransmisor vuelva a entrar a la célula, de tal forma que se exponga más en la sinapsis y alrededor de la neurona. Entonces, al haber mayor presencia del neurotransmisor, ¿no es cierto?, se compensaría la disfunción que se está generando. Y entonces ahí tenemos al gran grupo de antidepresivos, que estoy seguro ustedes conocen o han escuchado hablar. La fluoxetina, famoso Prozac, ¿se acuerdan? El citalopram, el escitalopram que tanto se receta hoy, la fluvoxamina, la paroxetina, son fármacos que tienen esta relación. Pero también lo pueden producir fármacos llamados duales, que son antidepresivos que actúan no solamente sobre la serotonina, sino también sobre la noradrenalina. Ellos también podrían producir esta dificultad, ¿no es cierto? Fármacos dopaminérgicos, que regulan también la función de la propia dopamina con heteroreceptores, podrían influir, como el bupropión, amitriptilina, clorimipramina, que son estos famosos antidepresivos tricíclicos, que son antiguos, pero son buenísimos. No por ser antiguo, un medicamento resulta ser malo, no. Pero también pueden producirlo, como le decía, los antimigrañosos, la carbamazepina, el tegretol, el ácido valproico, los triptanos como, por ejemplo, el naratriptán, el sumatriptán, podrían también producir síndrome serotoninérgico. Los analgésicos como los opioides, la codeína, el fentanilo, que ahora todo el mundo quiere usar, sin tener absoluto conocimiento de qué hacen estos fármacos, ¿no? La oxicodona, el tramadol, también puede producir síndrome serotoninérgico. El LSD, cocaína, las anfetaminas, también pueden producir síndrome serotoninérgico. ¿Qué les parece? Retrovirales. Dextrometorfano, que se usa tanto para el resfrío, también puede producir síndrome serotoninérgico. Por eso es que cuando un paciente está deprimido y está tomando un antidepresivo y un médico le receta, está resfriado, le receta fármacos antitusígenos, es decir, fármacos para la tos o fármacos para la rinorrea, ¿no es cierto? O fármacos para la fiebre, siempre es bueno consultar al médico tratante de la depresión si pueden tomar aquellos fármacos que se les ha indicado para el resfrío. Una llamadita nomás, un mensaje por WhatsApp, para que ustedes estén seguros de que estos procesos no se vayan a sumar. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma buena de controlar y tener una relación con su médico tratante, ¿no? Importante para que se puedan comunicar con él a través de un mensaje y que les pueda decir, miren, no hay ningún problema, lo puedes tomar. Y que él tenga conocimiento de lo que está tomando el paciente para que en la próxima consulta sepa cómo modular la medicación. Porque si al médico no se le informa, no hay forma que él sepa que están tomando fármacos proserotoninérgicos. Y si usted no ha mejorado de la depresión, les va a aumentar la dosis del antidepresivo sin saber que ustedes toman opioides, por ejemplo, o están tomando antigripales, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces siempre hay que informar. Nunca piensen que lo que uno toma no es importante y no le informa al médico. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que pensar, ser honestos y, por supuesto, comunicar qué es lo que estamos tomando y qué no. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome serotoninérgico? Lógicamente, como les decía,
¿no? Inicialmente, si es leve, va a generar, ¿no? Temblor distal, ligero aumento de la temperatura, etc. No hay problema. En ese caso, simplemente se saca el fármaco serotoninérgico y el paciente va a mejorar más o menos entre 48 y 72 horas. Deberían irse los síntomas. Ahora, si es generado por antidepresivos, recuerden ustedes que las molestias van a depender de cuánto tiempo el antidepresivo se quede en el organismo. Hay antidepresivos que se van rápidamente del organismo, hay antidepresivos que se demoran mucho más en irse del organismo. Por ejemplo, la fluoxetina es un fármaco que se acumula, es un antidepresivo que se acumula en la sangre y se queda en la sangre más o menos 2 semanas. En cambio, hay antidepresivos que se acumulan, pero se quedan mucho menos tiempo en la sangre, como la sertralina, por ejemplo, ¿no? Que más o menos entre alrededor de 1 semana ya no debería estar. Entonces los síntomas también van a depender o van a estar presentes dependiendo de cuánto el antidepresivo se acumula y cuánto se demora en decantarse. Lógicamente, conforme pasan los días, los síntomas van a ir disminuyendo, no porque el fármaco también va a ir disminuyendo en su concentración en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero si uno no hace caso al síndrome serotoninérgico, puede pasar a moderado a grave. Y cuando hablamos de moderado a grave, estamos hablando de un paciente que tiene hipertermia, que tiene una contractura muscular muy intensa, ¿no es cierto? Que ya tiene problemas respiratorios, que tiene comprometida la conciencia, ¿no? Y que puede estar al borde de morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar esto siempre en cuenta. El diagnóstico es, como entenderán, es estrictamente clínico. No hay algo que medir para saber. Basta con la clínica. Entonces nosotros debemos consultar al médico si es que estamos tomando un fármaco como un antidepresivo y comienzo a presentar, ¿no? Contractura muscular, temblor distal, ¿no? Inquietud motora, comienzo a tener diarrea. No, esto no es normal. Entonces ustedes llaman a su médico, doctor, estoy presentando esto, esto, esto. Inmediatamente el médico tratante se va a dar cuenta y probablemente les diga, retire el fármaco. Retire el fármaco porque no te está cayendo bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre hay que estar conectado con el médico. Entonces, ¿cuál es la prevención en relación a la presencia de este síndrome? ¿No? Estar atentos a estos síntomas cuando se aumenta la dosis, cuando se empieza primero con un fármaco de estas características, serotoninérgico, como un antidepresivo, o cuando se aumenta la dosis del antidepresivo, o cuando se combina el antidepresivo con otros fármacos que tienen estas características serotoninérgicas. Entonces, para prevenir, primero hay que informar, ¿no es cierto? Hay que informar. Segundo, el facultativo va a conocer estas características e interacciones y va a estar entonces alerta a las combinaciones de estos fármacos. Y lo tercero es que en la primera que tenga alguno de estos síntomas, ¿no? Llamar al médico tratante, informarle para que él sepa qué hacer, indicarles qué hacer para que el cuadro no siga creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo tengo que ir al médico? Tengo que ir al médico cuando ya la temperatura es muy alta, hay contractura y está comenzando a haber compromiso de la conciencia. Pero no tenemos que llegar a eso para consultar con el médico. ¿Estamos de acuerdo? Para consultar. Entonces, la primera que tenga alguno de estos síntomas, como les digo, estoy tomando mi antidepresivo 4 meses y comienzo con temblor distal, ¿no? Tengo escalofríos, comienzo a tener problemas estomacales, hay que llamar y advertir de este proceso. Es extraño que se presente después de tanto tiempo, pero se puede presentar. Si es que no hay ningún otro factor que explique por qué ese paciente se encuentra en esa condición o en esa posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es eso. El médico verá si es un síndrome serotoninérgico leve, les va a decir, retire el fármaco y eso se debe reponer en los siguientes días. Como les decía, dependiendo de cuál sea el tiempo de vida en el organismo de ese fármaco.
¿Estamos de acuerdo? Si es moderado, ¿no es cierto? Ya hay la diarrea, el vómito, me está generando problemas de desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no es cierto? O sea, ya se está comprometiendo la regulación de mis órganos internos, ¿no? Si ya la temperatura me genera una sudoración profusa, en el intento de querer manejar la temperatura, es mejor acercarse al hospital para que inmediatamente esto se trate. Pero si el paciente tiene pérdida de conciencia, ¿no es cierto? Con todos estos síntomas, hay que llevar al paciente inmediatamente a la emergencia, porque se puede revertir este proceso fácilmente si es que lo llevan ustedes y el paciente puede ser tratado. Ahora, tiene sentido lo que les voy a decir. Miren ustedes, ¿cómo se trata el síndrome serotoninérgico? Si el paciente presenta, ¿no es cierto?, un aumento del tono muscular, un aumento de la contractura del músculo voluntario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le podemos poner? El médico decidirá poner relajantes musculares. Lógico, porque además si el músculo se relaja, ya no va a aumentar la temperatura. ¿Se dan cuenta? Matamos dos pájaros de un tiro. Y entonces se suelen usar benzodiazepinas, ¿ya? Que pueden ayudar a controlar la agitación y la contractura de estos pacientes. ¿Qué podemos usar además? Agentes que bloqueen a la serotonina, ¿no es cierto? Como la ciproheptadina, que es muy usado en los síndromes serotoninérgicos, y así bloqueamos la producción de la serotonina, para que no continúe esta reverberación de la producción de este neurotransmisor. Ahora, si el paciente comienza a comprometer su aparato respiratorio, entonces es probable que haya necesidad de colocarle oxígeno y que le pongan líquidos intravenosos para regular, como les digo, los electrolitos y los líquidos, si es que el paciente está, como les digo, teniendo diarrea o vómitos. Entonces también podrían llegar a esta contingencia para poder regular aquellos procesos que se alteran por el aumento de la serotonina, ¿no? Ahora, si está muy comprometido el aparato cardiovascular, hay mucha taquicardia, la presión está muy alta, utilizaremos entonces fármacos que tengan como función disminuir esta frecuencia cardíaca y mejorar la presión arterial. ¿No es cierto? Beta bloqueadores podrían ser una buena alternativa, ¿no? Y podríamos, ya en el extremo de la gravedad, el médico podría verse en la posibilidad de poner una sonda endotraqueal o darle oxígeno asistido al paciente hasta que se recupere del proceso mediante aquellas sustancias que pueden bloquear la serotonina, ¿no?, y ponerle en una cantidad de producción adecuada y el paciente pueda remitir esos síntomas. Pero esa es, como les digo, la progresión del tratamiento. No vamos a esperar que teniendo síntomas el paciente pierda la conciencia para llevarlo, ¿no es cierto? O en todo caso, si ustedes tienen duda, ¿no?, que tienen todo el derecho a dudar, llamen a su médico tratante para que les indique qué cosa tendrían que hacer dependiendo de la condición del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, clarísimo, ¿ya? La serotonina es un neurotransmisor extraordinario. Hay libros escritos sobre la serotonina y estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de la serotonina, pero siempre relacionado con el sistema nervioso. Cuando en realidad, como les decía, el 99% de producción de serotonina está fuera del sistema nervioso y que regula también procesos mucho más extendidos, así como lo hace en el cerebro, los ciclos, sueño-vigilia, sexual, alimentario, etcétera. También fuera regulará procesos mucho más extendidos como procesos inflamatorios, inmunológicos, los procesos, como les decía, cardiovasculares, gastrointestinales, la posibilidad de manejar las plaquetas, coagulación, cicatrización, etc. Entonces es mucho más complejo. Es un neurotransmisor omnipresente en el organismo. Por eso que si tenemos síntomas, no lo debemos dejar avanzar, porque no solamente va a alterar la conducta del individuo, sino también va a alterar el equilibrio
del funcionamiento de los órganos internos, y eso nos puede poner en peligro, ¿no es cierto? No solamente de que a través de una conducta, ¿no? Estemos en riesgo, sino también a través de la imposibilidad del organismo de controlar la temperatura, de controlar los electrolitos, de controlar la hidratación, de controlar la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya? A todos los oyentes que por alguna circunstancia están tomando antidepresivos, siempre informar al médico tratante si es que van a usar algún otro fármaco, sea para el resfrío o para el dolor o para lo que fuera, porque a ustedes les puede parecer inofensivo tomar un analgésico, ¿no? Cuando ese analgésico puede ser un promotor serotoninérgico que se sume a lo que hace el antidepresivo y genera este síndrome desagradable que, como les digo, tiende a ser riesgoso. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería conversar ahora con ustedes, ¿no? Y como les decía, hoy me despido muy sentidamente. Los voy a extrañar de corazón. Para mí, los lunes eran momentos enriquecedores. Yo amanecía los lunes contento porque me iba a encontrar con ustedes para hablar de estos temas, ¿no? Me da mucha nostalgia y como les enseñé en algún momento, ¿no? Manejaré mi duelo, ¿no? De tal forma que no me vaya a deprimir, ¿no? Eso no va a pasar, no se preocupen, pero voy a manejar mi duelo y mi abstinencia de no encontrarme con ustedes todos los lunes, pero yo estoy seguro que lo que venga después en la radio va a ser bueno siempre para ustedes, va a ser enriquecedor. No se pierdan de mantener la sintonía con Radio Filarmonía. No es una radio espectacular, una hermosa familia que intenta darles información y cultura, ¿no? Como les digo, sin ninguna ganancia monetaria, más bien con el sentimiento de estar haciendo procesos de bienestar para la comunidad y para quienes están conectados a la radio. Muchísimas gracias por haberme acompañado y, como saben ustedes, ya la modernidad nos permite conectarnos a través de las redes, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes. Por supuesto, nuestra intención de seguir dando información continúa, ¿no? Así que por ese lado no va a haber mayor dificultad. Y que tengan ustedes un hermoso porvenir, que lo que venga para el país sea muy bueno, ¿no? Y que, como siempre les digo en cada programa, la posibilidad de vincularnos, de ponernos en el pellejo del otro, de vernos con simpatía, de vernos con compasión, si es que lo amerita, y de ayudarnos entre nosotros, es la mejor forma de construir un futuro promisorio. Un fuerte abrazo para todos y nos vamos a ver probablemente en otras vías o en otra oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana.